Bien, mis amados hermanos, quiero agradecer a la iglesia por haber orado por mí el día de hoy, haberme ungido con aceite para que nuestro Dios me otorgue la sanidad completa. Muchas gracias a todos, hermanos, por sus oraciones y por haber participado en este acto tan importante. El día de hoy, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje La conversión de más gentiles en Antioquía. La conversión de más gentiles en Antioquía. Como ustedes recordarán, hermanos, en los dos sermones pasados hablamos primero de la conversión de los gentiles en Cesarea, en la casa de Cornelio. Y el domingo pasado hablamos de la reacción que los judíos cristianos tuvieron cuando se enteraron que también los gentiles habían recibido el evangelio y lo habían aceptado y que ya eran contados como miembros de la iglesia del Señor, ¿verdad? Ellos se escandalizaron, pero gracias a Dios que Él les cambió su mentalidad, hermanos, para que entendieran que Dios ahora también nos estaba incluyendo a nosotros los gentiles. Y ahora, hermanos, la Biblia nos continúa narrando de la conversión de nuevos gentiles ahora en la ciudad de Antioquía. Dice así el mensaje: la voluntad de Dios de formar su iglesia con gentiles seguía realizándose, y así en Antioquía se formó por la voluntad de Dios una grande y fuerte iglesia cristiana, con la conversión a Cristo de muchos griegos que vivían ahí, ganados por los hermanos que habían sido esparcidos por la persecución que se dio en Jerusalén y que con la conversión de Cornelio habían cambiado su mentalidad con respecto a los gentiles. En primer lugar, hermanos, los cristianos judíos esparcidos predicaron por todas partes hasta alcanzar a los gentiles, como también lo había hecho el apóstol Pedro. Al predicar, dieron prioridad a su pueblo judío. Claro, tenían que predicar primero a los judíos, porque a ellos fue a quienes vino el Señor Jesús. Pero dice la Biblia que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero como quiera, los hermanos daban la prioridad a los judíos para hablarles del Señor. Eso está en Hechos 10:19. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esta declaración, mis hermanos, no incluye a la totalidad de los que habían sido esparcidos, pues como ya vimos, muchos de ellos ya habían plantado muchas iglesias en todo Judea y en Samaria. Por su parte, también el apóstol Pedro había visitado y fortalecido a las iglesias de Lida, Sarón y Jope, y había iniciado la primera iglesia gentil en Cesarea, con Cornelio y todos sus amigos que invitó. Estos hermanos son los que fueron más allá. O sea, también pertenecían al grupo de esparcidos por la persecución, pero son los que fueron más allá de todos los términos que los demás habían alcanzado. Algunos de ellos, mis hermanos, decidieron hablar también a los griegos gentiles la palabra de Dios con excelentes resultados. Vamos a ver en Hechos 11 del 20 al 21, dice así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos,
anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí cabe aclarar que los griegos mencionados en el capítulo 6 del libro de los Hechos eran gentiles de origen, pero judíos de religión que habían creído en el Señor Jesucristo el día de Pentecostés y el día de la sanidad del cojo. Los gentiles que abrazaban el judaísmo eran conocidos como prosélitos, que al abrazar al judaísmo eran circuncidados y contados como judíos y ya no como gentiles. Porque se acuerdan que el apóstol Pablo estuvo discutiendo con los griegos, dice ahí en el capítulo 6 del libro de los Hechos, pero esos eran griegos que ya habían conocido el judaísmo y se habían hecho judíos, ¿verdad? Entonces eran contados como prosélitos. Pero estos griegos de Antioquía sí eran 100% gentiles, hermanos. Igual que los cristianos de Cesarea, es decir, Cornelio, su familia y sus amigos. Así que estos hermanos llegaron, hermanos, después de haberle dado prioridad en los diferentes lugares a los judíos. Cuando llegaron a Antioquía, también se animaron a hablarle a los griegos que había ahí, que eran gentiles totalmente, ¿verdad? Y hermanos, ellos, esos griegos, recibieron el evangelio, hermanos, con gran alegría. Creyeron en el Señor Jesucristo, hermanos, y se añadieron también a la iglesia del Señor. Los cristianos judíos de Jerusalén enviaron ayuda a sus hermanos gentiles de Antioquía. Dice, los hermanos judíos, al saber que tenían más hermanos gentiles en Antioquía, lejos de continuar con su actitud negativa en contra de ellos, decidieron mandarles a Bernabé, un gran siervo de Dios. Eso está en los versículos 22 al 24 del capítulo 11. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gloria a Dios, hermanos, porque así en Antioquía se iniciaba una nueva iglesia gentil. El cambio de mentalidad operado en los judíos era una patente realidad, pues entendieron con mucha claridad que Dios había decidido salvar también a los gentiles, haciéndolos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué lo estoy predicando el día de hoy? Porque nosotros somos gentiles, hermanos. Nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel. Somos gentiles que por la gracia de Dios hemos sido alcanzados con el evangelio. Y hemos venido a ser conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y estos son los orígenes de la iglesia gentil, hermanos. Primero en Cesarea, ahora en Antioquía. Los griegos también se añadieron al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, hermanos. Y así, poco a poco, todas las naciones del mundo se irían añadiendo hasta llegar el evangelio a nosotros, y que Dios nos contara también como parte de su pueblo bendito, mis hermanos. Bernabé, después de ministrar a los hermanos de Antioquía, decidió ir a Tarso a buscar a Saulo para que le ayudara. Eso está en Hechos 11, 25 y 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo,
y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense, fue tan grande el movimiento de la iglesia de Antioquía, hermanos. Fue tan grande el número de personas que se convirtieron, hermanos, que allí por primera vez se le llamó al pueblo que seguía a Jesús los cristianos, hermanos. Ellos tuvieron ese honor de ser reconocidos por primera vez como cristianos. Bernabé no lo sabía, pero el Señor lo estaba usando para que Saulo así iniciara su ministerio como apóstol de los gentiles, el cual sería excelente y altamente productivo. Amén. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Ananías, ve, dice, porque instrumento escogido me es este? Porque yo le voy a enseñar cuánto va a padecer por mí y cómo va a ministrar a los gentiles. Y fue nombrado apóstol de los gentiles. Siguiendo el mandato del Señor Jesús y el ejemplo del apóstol Pedro, Bernabé y Saulo permanecieron un largo tiempo en Antioquía, discipulando a los nuevos hermanos. Es interesante que a los hermanos de la iglesia de Antioquía fue a los primeros que se les llamó cristianos, un nombre con el que nos hemos identificado a lo largo de la historia todos los seguidores de nuestro Salvador Jesucristo. Qué importante es que los cristianos del día de hoy aprendamos a seguir el ejemplo de los siervos de Dios de ese tiempo, pues generalmente las iglesias contemporáneas se conforman con llevar a las personas inconversas a los pies de Jesucristo. Y cuando alguna de ellas cree en nuestro Señor, lo consideran un triunfo. Pero generalmente no existe un firme seguimiento que incluya el discipulado y el adoctrinamiento de esos nuevos convertidos, como el Señor Jesús lo mandó. Por eso, muchas veces en las campañas de evangelismo se logran números estupendos de conversiones, pero esos números no se reflejan en el crecimiento de las iglesias. Discipulemos a los nuevos convertidos, hermanos. A veces, hermanos, se preguntan, ¿y por qué el pastor tiene tantos estudios bíblicos entre semana? ¿Por qué los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, ahí está con sus estudios? Hermanos, yo estoy discipulando. Porque la gente no solo necesita conocer a Cristo, necesita conocer la doctrina, necesita crecer en el Señor, necesita tener, hermanos, convicciones, necesita tener fundamento para poder seguir al Señor y aprender todo lo que Él quiere que sepamos. ¿De qué nos serviría hacer una campaña, ganar 100, 200, 500 gentes y hasta ahí dejarlas? Así como llegan y pasan al altar, así se van y no las volvemos a ver. Se tiene que seguir con ellos, enseñándoles cada paso para que crezcan en nuestro Señor. Discipulemos a los nuevos convertidos, hermanos. Hablemosles de la salvación, pero también del bautismo, del diezmo, de la importancia de reunirnos, de la oración, de la adoración, del evangelismo, de la educación cristiana, de la comunión, de la santidad, del fruto y los dones del Espíritu Santo, de las misiones y en general de todo lo relacionado con la vida cristiana.
Ese es el propósito de los estudios bíblicos, hermanos. Ahora, hermanos, los cristianos judíos de Jerusalén tuvieron profetas que visitaron la nueva iglesia de Antioquía, guiándola a practicar el amor. Gracias a Dios que en ese tiempo había profetas también en la iglesia, hermanos. Y cuando se enteraron de cómo estaba creciendo el evangelio ahí en Antioquía, enviaron a los profetas para que ayudaran a la iglesia. Por medio de estos profetas, hermanos, el Espíritu Santo anunció el hambre que vendría. Fíjense allí en el capítulo 11, 27 y 28 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Al enterarse los hermanos de Antioquía de esta profecía del hambre que vendría, inmediatamente reaccionaron, juntando de acuerdo a sus posibilidades una cantidad para socorrer a sus hermanos en desgracia. Qué hermosa reacción, hermanos. Al enterarse, todavía ni pasaba, pero cuando Agabo les dijo viene una gran hambre, ellos inmediatamente se empezaron a preparar para poder ayudar a sus hermanos en desgracia. Dice en Hechos 11, 29 y 30: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Sin duda, la acción de la iglesia gentil de Antioquía quedaría consignada como un ejemplo a seguir por las iglesias cristianas de todos los tiempos, quienes hasta el día de hoy siempre nos preocupamos por socorrer a los hambrientos y a los damnificados por algún terremoto, algún huracán, alguna inundación, algún tsunami, algún tifón, alguna epidemia o la guerra, sin importarnos su origen o etnia, su nacionalidad o lengua, su edad o su sexo y aún su creencia religiosa, mostrando así el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Y sí, hermanos, si ustedes hacen un análisis de las cosas que suceden en el mundo, hermanos, cuando hay tragedias, hermanos, por alguna cosa física, ¿verdad? Como un huracán, como un terremoto, o cuando hay una guerra, o cuando hay, hermanos, sequía en algún lugar, no son los musulmanes, no son los budistas, no son los confucionistas, no son los maometanos los que se preocupan por las necesidades de la gente. Somos los cristianos, hermanos. Somos los cristianos del mundo los que inmediatamente pensamos en las personas y qué hacer para ayudarles en su desgracia. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo ha derramado su amor en nuestros corazones. Y porque nos duele ver, hermanos, a las personas, no importa de qué raza sean, no importa de qué color, no importa de qué nación, aún no importa en qué crean. Nosotros, hermanos, inmediatamente juntamos, ¿verdad? Y las denominaciones cristianas, American Baptist y también los bautistas del sur, hermanos, tenemos fondos especiales para ayudar a las personas que están pasando por pruebas y tribulaciones, hermanos.
y nuestros misioneros alrededor del mundo distribuyen también aquello que ofrendamos como iglesias para ayudar a las necesidades de las comunidades allá lejos de nosotros. Sin duda, hermanos, esta iglesia de Antioquía puso ese fundamento. Fíjense qué hermoso. Fue la primera iglesia que hizo algo así. Pero así puso la pauta a seguir para los cristianos de todas las generaciones, de todos los tiempos. Muchas iglesias del día de hoy solo se preocupan por alcanzar el presupuesto de sus gastos locales. Pero sin duda, nuestro Dios también quiere que participemos ayudando a otras iglesias en necesidad, a los jóvenes que se preparan para servir al Señor, a los ancianatos, a los orfanatorios, a los misioneros que predican la palabra alrededor del mundo, al establecimiento de nuevas obras, etc. Todas estas son formas específicas de practicar el amor. Y sin duda, Dios bendice a la iglesia que ama verdaderamente y que está dispuesta a renunciar a un poquito de lo que Dios le ha dado para socorrer a otras iglesias y a otros hermanos. Hermanos, esta semana mi esposa y yo tuvimos una experiencia extraordinaria, maravillosa. Hermanos, el pastor Jim y su esposa, los Carpenter, que son los pastores titulares de la iglesia americana, aquí donde nos reunimos, nos invitaron a cenar, hermanos. Y fuimos a su casa. Nos recibieron con tanto amor, hermanos. Una de las cosas que me sorprendió es que ellos tienen su propia fábrica de miel. Ahí tienen sus colmenas y andan un montón de abejas por ahí volando, ¿verdad? Y les dan miel. Y nos regalaron un frasquito de miel ahí que hacen sus abejas. Y nos las enseñaron las abejas y nos enseñaron ahí su casa y todo. Y fue una experiencia muy bonita, ¿verdad? Y yo le dije, pastor, a nuestra iglesia juntó una ofrenda para ustedes, para su iglesia, ¿verdad? Porque estamos muy agradecidos con todo lo que hacen. Y fue algo que a ellos les agradó, hermanos. Ellos no nos los exigen, ellos no nos los piden, pero se dan cuenta de la gratitud. Y yo les agradezco a todos ustedes, hermanos, porque cada mes, ¿verdad?, estamos dando una pequeña ofrenda a la iglesia. Y esa es la forma como les decimos gracias, ¿verdad? Pero hay más cosas que poco a poco, hermanos, vamos a tener que involucrarnos y empezar a ofrendar. No importa que sea muy poquito. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba en Los Ángeles, nos daban el reporte anual de las iglesias bautistas. Y todas las iglesias americanas, hermanos, para misiones, para desastres, para todos estos renglones que acabo de mencionar, daban, hermanos, cientos de miles de dólares. Había iglesias que daban $300,000 anuales, $100,000 anuales, $200,000, $150,000. Pero luego venían todas las iglesias hispanas, no sé por qué las tenían juntas. Y decía, Iglesia Betén, 0. Iglesia del Salvador, 0. Iglesia de Cristo, 0. Y bueno, parecían donas, hermanos, un montón de ceros. Todas las iglesias hispanas estaban en puro 0, hermano. Yo me acuerdo que en una convención yo les dije a los hermanos, vamos a quitar los ceros, vamos a mandar aunque sea $1. Que en lugar de 0 diga 1, pero ya vamos a mostrar nuestra presencia. Puro 0.
Pero en gastos, ahí sí venía para la iglesia de Salvador tantos miles, para la iglesia de Jesús tantos miles. Y somos buenos para gastar, pero no para participar con nuestros hermanos. Y a mí sí me daba mucha tristeza, hermanos. Y yo me propuse que nuestras iglesias, las que pastoreábamos Argelia y yo, pues empezáramos a colaborar. Yo me acuerdo en la primera mandábamos cada mes, hermanos. Era nuestro diezmo, no sé cuánto, pero mandábamos una buena cantidad a nuestro nivel, ¿verdad? Claro, nunca vamos a mandar los cientos de miles de dólares que mandan los americanos, pero mandábamos buen dinerito de nuestras ofrendas. Y yo creo que ese debe ser la pauta también a seguir de esta iglesia, Jehová Sabaoth, hermanos. Y debemos participar, porque eso es una muestra del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Seamos como la iglesia de Antioquía, mis amados hermanos. Hermanos, que el Señor me los bendiga ricamente. Amén. Muchas gracias.